Mi presentación es bastante más cerebral, ¿ya? De neurociencia que las anteriores, lo que puede ser bueno porque puede ser un buen complemento de las cosas que se dijeron en las charlas anteriores. Estoy pensando en las imágenes que mostraba Paulo de esta sincronía entre cortezas prefrontales. Y le puse como nombre cerebro, emoción y razón. ¿Sí? ¿Qué categoría nos sirve para entender nuestras conductas sociales? Entonces vamos a estar enfocados principalmente en las conductas sociales. ¿Y qué categoría? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué categoría es mental? Nosotros hablamos de ciertas cosas que pasan, procesos cognitivos, procesos mentales, emocionalidad, reacción emocional, lo que hablaba la Connie recién, regulación emocional, memoria de trabajo. Todo esto son constructos, ¿no es cierto?, cognitivos mentales que nos ayudan a entender ciertos fenómenos, generalmente conductuales, en este caso particular, no sé, de lo que está orientada todos estos simposios hacia la enseñanza, aprendizaje, la educación. Ahora tenemos mucha evidencia a nivel estudios, perdón, a nivel cerebral, ¿sí? Y ahí tomo las palabras iniciales que decía el doctor Francisco Boite, nuestro mentor, que decía, pero ¿qué le falta a la neurociencia? Le falta investigar mucho. Lo que le voy a mostrar mucho en esta presentación es esas cosas que faltan, ¿no es cierto? Esas cosas que faltan para poder hacer bien esos links y por qué camino podríamos ir. Y qué cosas podemos decir, qué cosas no podemos decir. Y qué cosas de repente mal decimos del cerebro y por qué razón. Y cómo tratar de no caer en esos mismos errores, que algunos son muy difíciles. Bueno, sin más, esta es una foto, ¿no es cierto?, de nuestros primates más cercanos, vivos. Nosotros somos primates, ¿sí? Y los primates se caracterizan por ser seres generalmente sociales y que forman diferentes estructuras de redes sociales y también se caracterizan por algo súper importante, ¿no es cierto?, que es muy atingentemente similar, que es la crianza, ¿sí? Generalmente criamos por periodos relativamente prolongados a nuestras crías. No somos la única especie que tiene esta característica, pero somos, los primates tienen esa característica importante. Y además otras, formamos grupos sociales, ¿sí? Como decía, formamos grupos sociales con diferentes estructuras, ¿sí? Y desde hace tiempo, ya desde la década de los 70, se empezó a acumular evidencia que si uno veía todas las familias de los primates, ¿sí? Los grandes simios y primates, se veían que formaban grupos sociales y que la extensión de grupos sociales, cuántos miembros tenían cada grupo social por especie, se correlacionaba muy bien con cierta capacidad cerebral. Y hablo de cerebral, capacidad cerebral, pero cantidad de cerebro. En este caso es lo medían una región particular de la corteza cerebral. Vamos a mostrarlo un poquito más adelante. Entonces, desde hace mucho tiempo se correlaciona cierta cantidad de cerebro, así obviamente proporcional con el tamaño corporal, etcétera, una serie de correcciones en primates, estamos hablando en primates, con los grupos sociales que podían formar. Estos dibujitos aquí con puntitos y con puntos y conexiones son las conexiones que hacen diferentes especies de primates. Y lo que es interesante es que no solamente la cantidad de la red social, sino cómo se estructura la red social. Y pareciera que las especies que tienen redes sociales menos jerárquicas tienen una capacidad de que la red social traspasa mejor información y requiere, para formarse ese tipo de redes parece que se requiere, es difícil la línea causal, pero con cuidado son correlaciones con un aumento de cierta capacidad cerebral. Ahora, si uno ve los cerebros, vemos los cerebros, esto es el mapita de los cerebros de los mamíferos. Están los roedores, donde más se ha hecho estudio en neurociencia, para quitar, ¿no es cierto?, todos los primates, los prosimios, etc., hasta llegar aquí a lo humano. Se ve, ahí hay unos colores, ¿cierto?, en la imagen. Lo que no está coloreado, lo que está hacia la gama del gris, son ciertas áreas del cerebro, de la corteza principalmente. No, voy a tratar de no estar en tantos tecnicismos neurocientíficos, dar los conceptos generales que han aumentado mucho durante la evolución de los primates. Y esto es lo que se muestra acá en esta imagen. Esta es
la imagen del cerebro, principalmente esta es la imagen de la corteza, que no está todo el cerebro representado aquí, es una parte que es la corteza. Y se ve que cierta parte de la corteza es la que más se ha expandido. Por ejemplo, si comparamos macacos, que son los primates que más se estudian en el laboratorio, con los humanos, se ven que ciertas áreas han crecido mucho. Estas áreas son las que se ven acá en este dibujo, hacia el amarillo blanco. Y es súper interesante porque son puras áreas que ya se han nombrado en las charlas anteriores. Uno temporoparietal la nombró Paulo, esta parte de la parte temporal, y ¿no es cierto?, la que se nombró mucho, la corteza prefrontal. Lo mismo se puede ver, ahora este cerebro tiene menos colores porque hay menos estudios, ¿sí? Pero pareciera que una misma expansión similar se ve si uno compara el cerebro del chimpancé con el cerebro del humano. El chimpancé, el pariente filogenético más cercano que tenemos vivo en la actualidad. Ahora, es súper interesante porque estas redes cerebrales tienen ciertas características de conexión. No voy a meter en esa parte más ya, netamente de neurocientífico, pero esta parte es interesante porque después lo podemos conectar con una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Una es lo que llaman aquí variabilidad. ¿Qué es esto? Fíjate que cómo estas redes se conectan, cómo estas áreas se conectan con otras, cómo se comunican, varían mucho de sujeto a sujeto, ¿sí? Entonces los sujetos tienen, no sé, ciertos patrones de conectividad. Esta área se comunica con esta área. Entonces las áreas que no han crecido mucho a lo largo de la evolución, que son áreas principalmente motoras y sensoriales, son bastante constantes o parecidas de un sujeto a otro. Pero si comparamos estas otras áreas, son las que más varían de un sujeto a otro. Entonces hay una gran variabilidad entre los sujetos en estas áreas, que son las que han crecido fundamentalmente y son las que se correlacionan, ¿no es cierto?, con nuestra evolución como especie, principalmente de desarrollo de grandes capacidades sociales. Ahora, ¿qué está haciendo estas áreas de la corteza? ¿Y qué está haciendo? Vamos a hacer un foco un poquito secado al área prefrontal, por razones más bien históricas y para acotar el contenido de la presentación. ¿Qué están haciendo esta área? Y sobre todo, ¿qué está haciendo esta área prefrontal? Entonces, para un neurocientífico es muy difícil contestar esa pregunta, ¿sí? Porque un neurocientífico tiene mucho conocimiento de muchas cosas que hace cualquiera de esta área, cualquiera de esta red. Vamos a estar focalizando ahora en la prefrontal. Entonces, hace muchas cosas, hay información contradictoria. Y uno siempre trata, yo vengo de un centro interdisciplinario, entonces yo trabajo mucho con personas que vienen de las ciencias sociales, trabajo mucho con personas que vienen de la ingeniería, de las ciencias políticas. Entonces tratamos de hacer estudios interdisciplinarios. Entonces, para el diálogo interdisciplinario, obviamente el conocimiento de cada una del área, a cada uno, ¿cierto?, cada una de los expertos en cada área tiene que hacer el mismo ejercicio. Simplificar y el conocimiento a un concepto que sea relativamente simple para poder hacer este diálogo. El problema es que en ese tránsito pueden pasar cosas complejas, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado y hay que pensarlo muy bien. Entonces, este es un ejemplo histórico, pero que se ha usado mucho para ilustrar qué podría estar haciendo la corteza prefrontal, pero puede caer en muchos problemas de simplificación y sesgos, que es lo que vamos a presentar en las diapositivas más adelante. Entonces, no sé si conoces este caso muy conocido de Phineas Gage, que era un trabajador ferroviario en Inglaterra que estaban destruyendo un cerro para que pasara la vía del tren. En una de las explosiones le saltó un fierro, que es el fierro que muestra acá, y le atravesó, ¿no es cierto?, por el ojo, le atravesó la parte del cráneo donde está la corteza prefrontal. Y aquí está la reconstrucción moderna de cómo podría haber sido su herida, este accidente que tuvo. ¿Qué interesante pasó? Él no tuvo muchas alteraciones en sus capacidades cognitivas generales, memoria, atención, pero sí le pasó algo muy peculiar, que cambió su personalidad, ¿sí? Digo, ya no era un trabajo más desordenado, empezó a ser inconstante, cambiaba de trabajo, era inadecuado socialmente,
De hecho, pues hay libros de todas sus aventuras posteriores, una de las cuales pasó acá en Valparaíso, estuvo aquí en Chile, en Valparaíso, un tiempo haciendo sus haciendo de las suyas, ¿sí? Y hay un libro entretenido de todas las aventuras de este personaje. Pero esto es algo muy frecuente, no solamente este caso histórico, lo muestro acá porque él es conocido, pero, ¿no es cierto? Típico también accidente de moto, bla, bla, bla. Hay daño, ¿no es cierto?, en ciertas áreas prefrontales, y generalmente se les tilda a estos pacientes, pues, cambia su conducta, ¿sí? Como que su personalidad cambia, ¿sí? Y se ha definido como una conducta desinhibida, ¿sí? Entonces quiero que retenga esa palabra, desinhibida. ¿De dónde viene eso de desinhibido? Pues volvemos un poco para atrás en la historia. Entonces, estamos viendo que ciertas partes de las cortezas evolucionaron recientemente en nuestra evolución como primates, ¿sí? Y esta parte de la corteza se habían relacionado con otras conductas sociales. Ya Darwin, ¿no es cierto?, hablaba de que en el cerebro, ¿no es cierto?, hay centros voluntarios e involuntarios, ¿sí? Y las acciones involuntarias estaban sujetas a la supresión, a lo menos parcial, por el individuo a través de la voluntad. ¿Sí? Ya hablaba que habían dos cosas en el cerebro, algo voluntario e involuntario. De hecho, no sé si se ve bien aquí en la figura, estas ideas de Darwin fueron tomadas, un poco distorsionadas por algunos personajes. Estamos hablando aquí en la época de la Inglaterra victoriana. Entonces Spencer tomó todo esto y dijo, no, esto es lo que pasó en la evolución de los primates, y es hacia donde tiene que dirigirse la sociedad, a un mayor control voluntario. Y empezó toda la cosa del control social, la jerarquía y todo eso que caracteriza esa época de la historia en Inglaterra. Y un montón de derivadas que se pueden hablar, pero no vamos a ir por otro camino. Pero lo importante es que Jackson es un neurólogo que era amigo de Spencer. Él tomó muchos de esos conceptos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo? Vio el cerebro como si fuera una sociedad inglesa victoriana. De hecho, él lo dice expresamente. Dice, ¿cierto?, las configuraciones nerviosas superiores, las que evolucionaron más recientemente, entonces evolucionaron a partir de las inferiores, manteniendo las inferiores del mismo modo que un gobierno evoluciona a partir de una nación, controlando y dirigiendo a la nación. Entonces, lo que evolucionó, lo nuevo en ese cerebro, era lo que controlaba lo antiguo, ¿sí? Y ¿qué es lo que es antiguo, lo primitivo? La emoción. ¿Y qué es lo nuevo? Lo que se desarrolló, lo que en ese tiempo se llamaba la razón, y ahora somos más sutiles y le ponemos la cognición, ¿sí? Aunque hay muchos conceptos que no difieren mucho de esa época. Ahí están algunas referencias si quieren profundizar en el tema. Entonces, ya está súper interesante. Esto es un compendio reciente, de hecho aún no está terminado, pero ya hay muchos artículos que se pueden ver, que hizo el Colegio Americano de Neuropsicofarmacología, de la corteza prefrontal. ¿Qué hace la corteza prefrontal? Entonces, la corteza prefrontal está haciendo eso, la coordinación entre la cognición y la emoción. Esa es parte de la editorial, ¿sí? Entonces, esta corteza que sabemos que coordina la emoción con la cognición, para dirigir nuestras conductas, nuestros planes futuros. Pero ¿cómo lo hacen, cierto? Y ahí, no sé, como 30 artículos de revisión sobre la corteza prefrontal. Perdón, que esta cosita del Zoom me tapa a veces eso. Ya. Y de hecho, algunos son súper complementarios, otros son completamente contradictorios, etc. Y aquí les muestro dos que son súper entretenidos porque son casi iguales en el título, ¿sí? Entonces, la única diferencia para los lectores rápidos, uno dice aquí network, redes, las redes prefrontales, y otra habla solamente de la corteza prefrontal. Hay un artículo que es más de una vertiente más psicológica y otro de una vertiente más de neurociencia más dura, digamos, cerebral. Y lo que se ve al interior de estos artículos es esto, ¿sí? Estos son todos como los conductos psicológicos, lo que vemos acá. Los conductos psicológicos de qué proceso cognitivo, todo esto de un punto de vista psicológico, está haciendo la corteza prefrontal. No voy a entrar en el detalle, pero por ejemplo, inhibición, ¿cierto? Updating, que es como actualizar creencias, memorias, cambios de conducta, etc.
Y todo está bajo una etiqueta grande, ¿sí? Que se llama, que le ponen CC, que es control cognitivo, el control, ¿sí? Aún se imagina cuando leo estos títulos, después obviamente en las lecturas el detalle se hacen todas estas aclaraciones o se precisa bien, pero cuando uno piensa de control ya está pensando como control, jerarquía, como decir, esta corteza nueva que está inhibiendo las otras cortezas anteriores o controlando su funcionamiento. Y esto, por un lado, era el otro artículo que era más de neurociencia, que hablaba de las redes, ¿sí? Entonces lo que se muestra acá es cómo se comunican entonces, grupos de neuronas, pero lo voy a simplificar. ¿Cómo se comunican las neuronas? Porque en el fondo son neuronas que están en una parte de la corteza con otra, ¿no es cierto? Y cómo estas comunicaciones cambian, varían dinámicamente cuando las personas están haciendo una cosa u otra, ¿sí? Esta conversación de las redes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos dos mundos, el mundo acá, que proviene de la psicología, ¿sí? Y que está hablando le ponen diferentes nombres, ¿sí? Pero constructos cognitivos, pues en el fondo, para hacerlo más genérico, son constructos mentales, lo que hablaba la Connie en su presentación anterior. Esta cosa como mental, que nosotros no tenemos acceso a la mente es un constructo, nosotros pensamos que hay memoria, pensamos que hay estas cosas, pero es una cosa que uno no tiene acceso, como pensando de un punto de vista bien científico, así como purista, que no podemos medirlo, ¿sí? Podemos sacar otras cosas, ¿no es cierto?, a través de la conducta, etc. Y esto es lo que pasa en el cerebro, ¿sí? Y estas dos redes, esta red cerebral con esta red mental cognitiva, no calza mucho. Y ahí está el trabajo, ¿sí? Esto tiene que calzar mejor. ¿Para qué? Para poder que la información proveniente de las neurociencias sea más útil en la lectura de las disciplinas, ¿no es cierto?, que están muy informadas de los constructos mentales psicológicos. Por ejemplo, la imagen que mostraba Paulo, ¿cierto?, de estos dos cerebros, estos dos lóbulos prefrontales conversando, sincronizados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en lo concreto? ¿Cierto? Más allá de lo que dicen, ¿no? ¿Cierto? Más allá del hecho concreto de que están sincronizados. ¿Qué está haciendo esa red cerebral que hace que se sincronice? ¿Y qué implicancias tiene en nuestros procesos cognitivos? ¿Sí? Ese es el gap. Yo creo que ese es el gran gap, el que habla la profesora Aboites. Nos falta mucho investigar porque tenemos que llenar este gap, esta separación, ¿sí? Creo que ya estoy medio pasado, ¿no? Sí, ya estoy acercando ya. No estoy pasado, pero por donde voy la presentación ya voy a tratar de ir focalizándome. Entonces voy a hacer un ejercicio nomás para ilustrar esto en cómo se ha estudiado y lo que sabemos de los mecanismos cerebrales a la base de nuestras conductas sociales. Entonces, esta imagen me inspiré mucho en esta revisión nueva. Entonces saqué harta imágenes de este otro artículo de este gran número que salió recientemente del lóbulo prefrontal. Entonces, dos personas, dos humanos, dos primates no humanos. Los primates humanos, nosotros tenemos una gran propensión, bajo ciertas circunstancias sociales, a cooperarnos unos al otro, ¿sí? Más allá de lo que lo hacen otros primates. Los otros primates también cooperan entre ellos, pero la proporción y la profundidad de la cooperación en humana es mayor, ¿sí? De hecho, los humanos a veces cooperamos con personas completamente desconocidas, ¿sí? Sin la expectativa de que esa persona me puede reciprocar, porque una de las cosas puede ser, ya, yo te coopero, pero coopérame todo a cambio después, ¿sí? Como, favor por favor. Obviamente eso ocurre importantemente en los primates no humanos y en los humanos, pero en los humanos, incluso sacando esos factores, se ha visto en estudios de diferente índole, tanto de las ciencias sociales como de la parte de los estudios de neurociencia también, los humanos igual cooperamos en ciertas circunstancias frente a un desconocido que nunca más voy a ver en mi vida, no tengo la expectativa de verlo nunca más. Entonces, ¿de dónde nace eso? ¿Cuáles son los mecanismos a la base? Entonces les voy a explicar este juego, solamente se lo voy a explicar porque tomo muchos ejemplos de este juego, ¿sí? Obviamente porque investigo con estos juegos, como algo me contaba ahí, por favor, y la Connie también algo adelantaba.
Entonces, esto es un juego, hay varios tipos de juegos y son diferentes estos juegos para que se entiendan. Entonces, uno hace interactuar a las personas en un juego determinado, donde hay ciertas reglas determinadas, donde se quieren extraer ciertos patrones de relación determinados, ¿sí? Obviamente no estamos simplificando, 20 minutos, no estamos simplificando la interacción social a un juego como este, sino que estamos tomando un aspecto de la interacción social y entonces diferentes juegos pueden sacar diferentes aspectos, sabiendo que la interacción social es muy compleja. Ya, perfecto. Entonces, este es un juego que se llama de negociación, podemos traducirlo, negociación, en el cual una de las personas, que le pone acá, perdón, está todo en inglés, espero que se pueda entender bien. Hay uno de los jugadores que se llama el proponente, se le da cierta cantidad de algo. Generalmente lo hacemos con dinero, pero puede ser, cuando se trabaja con niños, puede ser dulce o sticker, como mostraba la Connie, o lo que sea. Algo que tenga un cierto valor, ¿sí? Hay una investigadora en nuestro centro que está estudiando cosas similares en los colegios, en niños pequeños, y se reparten estrellitas que ellos mismos ganan en un juego, en un juego de Nintendo, se ganan ciertas estrellitas haciendo algo y después esas estrellitas se las reparten entre ellos. Todas esas cosas son muy importantes porque revelan ciertas preferencias sociales, pero que lo que se llama develadas en la conducta, no preguntándole si tú cooperarías con esta persona o tú eres amigo con esta otra persona, que tiene algo más, como decía la Connie, más metacognitivo, pensar si yo soy amigo de, cambio de la conducta, ¿le da estrellita o no? Entonces eso devela una naturaleza un poquito más rica y más situada de la interacción. Ya, perdón, no irme por la rama. Entonces, lo que hacemos acá, y hacen otros investigadores, a una persona se le dan estas cositas, estas estrellas, estas monedas, estos símbolos, estos puntos, tampoco lo mismo, y entonces tiene una cierta cantidad de puntos y tiene que proponer cómo repartirlos. Yo voy a proponer cómo repartir esta estrellita entre mí y la otra persona con que estoy jugando. La otra persona puede ser un desconocido, un amigo, y dependiendo de los juegos. Entonces hace una propuesta. Entonces reparto esto, ya, yo me quedo con 3 estrellitas y te doy 2 estrellitas a ti. Ya, pero las estrellitas no se reparten efectivamente hasta que el otro acepte esa propuesta. Entonces puede decir, ya me quedo con 2 estrellitas, la acepto. ¿Ven? Listo, entonces la otra persona, que se llama aquí el respondedor, se queda con sus 2 estrellitas, y la persona que repartió se queda con sus 3 estrellitas. Pero ¿qué pasa si pasa lo contrario? Si la otra persona por algún motivo no le gusta, no, 2 estrellitas son muy pocos, no acepta. Y si no acepta, lo que pasa es que esas estrellitas se pierden. Entonces, ni el que propuso repartir, ni el que está recibiendo esa repartición reciben 0. Entonces eso, cuando partieron todo este estudio con estas aproximaciones que se llama teoría de juegos, antes de que estudiar el cerebro, los economistas ya lo venían estudiando un poco antes. Ellos hablaban de las anomalías económicas. Entonces, para los economistas, que alguien rechazara era una anomalía económica. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo entre recibir 2 estrellas, independiente que el otro reciba 3, entre recibir 2 estrellas y no recibir nada, ¿sí? Estoy eligiendo tener menos estrellas, tomando en cuenta que la estrella es un bien que tiene cierto valor. Aunque fuera muy poquitito, igual tiene un valor de 2 algo chiquitito que es mayor a nada. Entonces, los economistas, eso era una anomalía económica. Después se estudiaba, bueno, es toda una línea de investigación al respecto. Entonces, ¿qué pasa cuando los primeros estudios, este es un estudio del 2003, el primer estudio, bueno, no es tan antiguo, sometiendo a las personas para ver su actividad cerebral cuando estaban haciendo esto? Entonces, cuando las personas rechazaban, se le activaban ciertas áreas, ¿sí? Entonces, una era el área prefrontal, dorsolateral, pero digamos prefrontal, para no enredarnos con siglas ya tan específicas. Un área prefrontal lateral, podríamos decir, y otra área que ya la nombró, ¿cierto? La Connie, que la ínsula y el cingulado anterior, ¿sí? Entonces, ellos vieron esa actividad. ¿Y qué fueron a buscar? Y ahí está lo interesante y el punto que creo que entremos a discusión. Fueron a buscar este choque entre la razón o la cognición y la emoción. Entonces dijeron, estas áreas se activan, estas áreas que representan
algo así como la emoción. Cuando yo recibo una oferta, injusta, y representaría el enojo, la rabia, la emoción que me genera que me están repartiendo algo injusto. Entonces, si se activa esa área, entonces rechazo. Y es mi emoción. Y pareciera que los datos lo corroboraban, porque efectivamente, si más se activaba mi ínsula cuando recibí una oferta injusta, más se correlacionaba con que yo iba a rechazar esa oferta. Se muestra acá. Y después quisieron buscar lo contrario, ¿sí? En el dorso lateral, que era como la razón, querían buscar lo contrario. Es decir, mientras más se activa mi dorso lateral, que tiene que ver con la razón, ¿no es cierto? Entonces, con la cognición precisa, entonces yo voy a aceptar esa oferta, porque es beneficioso. Si uno se pone frío, es beneficioso. Entre 2 y 0 es mejor 2. Y aquí no encontraron mucho. No encontraron muchas diferencias en relación a la conducta. Hicieron un montón de otros análisis como para buscarla y algo encontraron, pero no era tan importante eso. Pero el punto es que estaban buscando eso, estaban buscando esa disociación. Y esto voy a poner harto ejemplo en estudios en niños. En educación, lamentablemente, si bien me focalicé más en niños para tener la visión más general. ¿Qué se sabe en niños con estos juegos? Se sabe que la cantidad de cooperación va aumentando a lo largo a través de la edad. Sin saber mucho cómo se hacen estas definiciones, porque hay diferentes tipos de juegos, las personas, por ejemplo, las que son, la que llaman aquí igualitarias, ¿sí? Como que lo que intentan, más allá de ser como generosos, como dar más al otro, sino esta cosa de buscar algo que sea justo para ambas partes, es algo que se va incrementando a lo largo de la edad. Y si uno ve eso en los estudios con cerebro, lo que vemos es una disociación bien interesante, en el cual a los niños, son niños de 8 a 12 años de edad, aquí están, entonces, de 6 a 9 y 12 a 14 tiene esa división. Los niños más grandes fueron los que fueron sometidos, los que le hicieron la parte cerebral. Los niños chicos, muy difícil hacerle la resonancia magnética, se huele mucho, le molesta, una cosa media, no es tan fácil. Ya, entonces, ¿qué le pasó? A los niños le tenían que hacer este mismo juego, estaban en las divisiones de dinero, la oferta, tenían que aceptar o rechazar. Y lo que vieron que, si bien los niños le preguntan, ¿esta oferta es justa, injusta? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu emoción cuando rechaza o cuando ve esta oferta, etcétera? Entonces, lo que ellos vieron que los niños, cuando llegaban una oferta injusta, en general los niños de todas las edades se daban cuenta, no, esto es injusto, ¿sí? Los más chicos y los más grandes era injusto. De hecho, la cantidad de emociones negativas y positivas que incitaban estas ofertas eran relativamente iguales entre los niños más chicos y los niños más grandes. Pero los niños más grandes eran los que rechazaban las ofertas injustas y no los niños pequeños. Los niños pequeños la encontraban injusta, les generaban la misma emoción explícita, pero aceptaban, ¿sí? En cambio, los niños más grandes eran los que rechazaban. Y en los niños más grandes, eso se correlacionaba con la actividad y con el grosor de esta corteza prefrontal lateral, ¿sí? Entonces, algo tenía que ver con este rechazo, ¿sí? Era como al revés de lo que empezaba al principio, este rechazo que, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cierto? Era una señal hacia el otro, independiente de lo justo e injusto, de la rabia que me generaba o no, el enojo que me generaba esa conducta de la otra persona. Y eso después fue corroborado un poco esa intuición usando otros métodos de investigación. Esto es un estudio que se hace con estimulación cerebral no invasiva. Sin entrar mucho en el detalle, esta es una foto de nuestro laboratorio. Esta investigación no de nuestro laboratorio, ojalá hubiera sido, ¿no? Se pone cerca de la cabeza del sujeto esta cosita que es como un 8, que es una bobina, ¿sí? Que hay un montón de cables donde pasa corriente eléctrica. Entonces, cuando pasa mucha corriente eléctrica haciendo un círculo, se genera un campo magnético, ¿sí? Y este campo magnético afecta sutilmente la actividad cerebral y afecta cierta parte de las cortezas cerebrales.
Entonces, bueno, cuando realmente profundizamos más en este tema, mostramos el video que, o sea, pues nosotros ponemos la bobina en el área motora, activamos, hacemos la estimulación y las personas, digamos, efectivamente mueven la mano, ¿sí? Involuntariamente, porque nosotros estamos activando la corteza motora. Es una señal de que es un método que realmente hace una estimulación cerebral. Que por todos los estudios que se han hecho es segura y no genera ningún cambio a largo plazo que se haya detectado perjudicial. Hay un montón de parámetros de seguridad, etcétera, con todo este tipo de investigación. Entonces, volviendo al caso de las conductas sociales, ¿qué es lo que se encontró cuando se inhibía esta corteza? Estamos acá, lo estoy mostrando, esta corteza prefrontal, que es la parte lateral del prefrontal. Efectivamente, las personas empezaban a aceptar más ofertas injustas. Se muestra acá, este es el control. Vaya el detalle, que hay una lateralidad, pero para no entrar en ese detalle, este es el control y esta es la condición experimental en que le estimulan, que en este caso es una inhibición de la corteza, y hacen que las personas rechacen menos la oferta injusta. Entonces eso es interesante porque ya está diciendo que esta corteza no estaba haciendo algo tan así, tan en esta visión, ¿no es cierto?, como que teníamos de esta contraposición, ¿no es cierto?, entre la cognición y la emoción, y esta cosa de este lóbulo prefrontal que inhibe, ¿no es cierto?, este cerebro antiguo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ambos conceptos ya sabemos que hay una coevolución entre las estructuras cerebrales, a ver si llegamos más adelante. Y este es un estudio también muy interesante, también en niños, en el cual eran niños de alrededor de 8 a 12 años, ¿sí? 8 a 12 años, en el cual se le hacían a los niños elegir, ¿sí?, entre comidas, ¿sí? Entonces, típico de este experimento, a las personas, unas 6 horas antes se les dice no coma nada, no sé, para que tengan un poquito de hambre, un poquito de motivación, y tienen que elegir, ¿no es cierto?, entre estas comidas, diferentes comidas, y tienen que elegir si la comerían o no, si les gustan o no, etcétera. Un montón de preguntas, y al final entonces se hace real, ¿sí? Al final, una de sus respuestas, al final del experimento, se ganó un brócoli. Un brócoli, tiene que comer el brócoli o no, da lo mismo, pero para que sea una decisión con impacto real. Entonces, lo que se quiere medir en este tipo de experimentos. Entonces, lo hacían en niños, y a los niños se hacían 2 preguntas. Había un montón de otras partes del experimento, pero esta es la parte importante. Tiene que elegir lo que él elegiría para él y lo que su mamá eligiera para él, ¿sí? Entonces no tiene que elegir lo que él quiere comer, sino lo que él cree que su mamá va a elegir para que él coma. Eso es muy interesante. ¿Y por qué interesante? Porque después, había como, hay una escala, etcétera, para saber como qué tan seguros estaban de la decisión, tanto de ellos como de su mamá. Y se ve que la actividad que se relaciona con la decisión que ellos creen que toma la mamá, se activa, se correlaciona con esta área, la dorsolateral prefrontal. Y lo que es interesante es que cuando están tomando su propia decisión, ¿sí?, pues es como se llama el nombre de artículo, como está, internalizan la opción, en este caso de las madres maternas, cuando están tomando su decisión, igual hay una actividad que se correlaciona con el puntaje que ellos asocian a si es algo que eligiera su mamá. Lo expliqué medio enredado, no voy a entrar tanto en el detalle experimental para no alargarnos tanto, pero es como que si estuvieran, ¿no es cierto?, con la opción de la mamá en ambas circunstancias, ¿sí?, tanto cuando tienen que elegirlo como cuando tienen que elegir la de él. Entonces, hay una actividad que está ahí monitorizando eso. Ya, entonces, para hacer el cuento un poquito más corto, entonces con todo esto, ¿qué está haciendo la corteza prefrontal? Y una parte en particular de la corteza prefrontal, la corteza prefrontal es bien compleja. ¿Qué está haciendo esta área dorsolateral que en un momento se creyó que tenía que ver con esta cosa como de una actitud como más racional? Entonces, esto es un experimento que hicimos nosotros, que no tiene nada que ver con cosas sociales, ¿sí? Es un experimento que tiene que ver con esto típico paradigma que tiene que ver con inhibición.
para explicarlo fácilmente, se me imagina, hay un juego que juegan los niños, no sé si todos los niños juegan en el celular, no sé cuál se llama, 2 players, 4 players, no sé, que juegan entre varios, que como hay varios juegos, pero uno de esos juegos es que cada uno de los niños es un gato, ¿sí? Y al medio aparece un pez, ¿sí? Y el pez puede ser un pez naranjo, que es como un salmón, o un pez negro. Entonces, ellos tienen que rápidamente tomar el pez para que no lo tome el otro niño, ¿sí? Entonces te aparece un pez naranjo, un salmón, tienes que agarrar rápido para comerse el salmón. Y ahí van compitiendo quién aprieta más rápido. Pero de vez en cuando aparece un pez negro. Entonces un pez negro con un pez venenoso, entonces el que agarra el pez negro se le quita puntaje y pasa algo. Entonces ese típico juego que juegan los niños es algo, una versión más simplificada y más fome también la que hacemos en el laboratorio, en el cual las personas tienen que estar rápidamente detectando un estímulo, un salmón bueno, pero tienen que frenarse de agarrar el salmón malo. Entonces lo que pasa es que cuando la gente está agarrando estos salmones ricos, esto es salmones buenos, pero han pasado muchos salmones buenos, ¿sí? Entonces uno puede decir, la gente se empieza a anticipar de que pronto va a salir un salmón malo, así que tengo que estar con más cuidado, ¿sí? Y eso se correlaciona con la actividad en esta área, entonces esta área dorsolateral. Y en estudios ya más complicados, esta imagen de acá, como la ven, súper enredada, muchos nombres, procesos, flechas, áreas, regiones, está muy enfocada a cierto estudio de toma de decisión muy específico, pero que puede captar algo interesante en relación a esta área, que es lo que dice acá, es como ¿cómo explicarlo? La fidelidad o la confianza que yo tengo de que en el mundo que estoy va a cambiar o no va a cambiar. Por ejemplo, están pasando puros salmones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi fidelidad de que ya eso va a cambiar y que va a salir el pez negro, ¿sí? Entonces lo que está monitorizando parece esta región es qué tan fiable es el mundo en que estoy, ¿sí? Mi concepto de mundo en que estoy, el mundo de salmones naranjos. Entonces, ¿en qué momento eso puede ir cambiando? Detectar esas cosas contextuales. Entonces, en términos de neurociencia de toma de decisión, es qué tanto el mundo en que yo estoy, que yo creo en que estoy, va a cambiar o no. ¿Cuál es mi modelo de el mundo? ¿Qué tan fiable es mi modelo del mundo? Y eso es súper interesante, porque eso es algo que se reproduce mucho en nuestras conductas sociales. Entonces, más allá que esta área en particular que le estoy nombrando tenga que ver con una cosa más racional, ¿sí? Una cosa más racional de inhibición de las conductas más preponderantes y emocionales, lo que está viendo es afinarse lo más que pueda al contexto, ¿sí? Entonces ahí podemos volver a los pacientes, ¿no es cierto? A los pacientes que tienen lesiones prefrontales, estas los que se llaman, que tienen una conducta desinhibida. Entonces uno puede decir que no es que esté un paciente que se desinhiba a su cosa más, a las partes más emocionales, sino que algo hay un desajuste en el contexto en que están. Entonces, recuerdo hace poco estaba conversando con alguien que me relataba la historia de un paciente que tenía estas lesiones. ¿Y qué es lo que hacían estos pacientes? Lo que hacían estos pacientes en particular, una vez le dijo a su polola, no, con este vestido te ves gorda, te ves súper mal, no. Y su polola se enojó, ¿sí? Entonces después, bueno, hay toda una psicoeducación con estos pacientes para tratar de evitar decir estas cosas. Y lo interesante es que la terapeuta le explicaba al paciente por qué era inadecuado decir eso. Y él no podía verlo inadecuado, ¿sí? No podía cambiar su modelo del mundo. No, pues si se veía mal, no decía nada malo, dije que se veía mal, se veía gorda. Era imposible que él viera ese otro modelo del mundo. De ahí, lo voy a hacer rapidito porque no podemos atrasarnos tanto, se relaciona con esta otra parte que se muestra en este gráfico, esta nubecita, ¿no es cierto? Una nubecita conjunta, ¿sí? Entonces, los seres humanos tienen la capacidad de poder generar eh, un modelo conjunto del mundo y poder ver cuáles eran
las perspectivas que tienen las otras personas sobre el mundo, ¿cierto? Lo explicó un poquito Pablo, que en términos como más de psicología se llama mentalización, como un proceso grande. Sí, y esto tiene que ver con cierta área cerebral, no voy a entrar en el detalle de los experimentos que se ha hecho experimentos que hemos hecho en el laboratorio, donde los niños, que ya estoy el aviso que me tengo que terminar, los niños chiquititos, ¿no es cierto?, que están en el laboratorio en ciertos experimentos que tienen que compartir, en este caso con la experimentadora, con Patricia Soto, la experimentadora que hizo este experimento, se activaban ciertas regiones que Pablo la nombró, que esta es la unión temporoparietal. Se activan de muy chiquito cuando ya aparece esta capacidad de buscar y poder comprender un mundo común y una perspectiva diferente de las otras personas. Por último, ¿y qué pasa con la otra parte? ¿No es cierto? Hablamos de esta parte, ¿no es cierto? Que más que la razón, más que la inhibición, como esta visión victoriana, ¿no es cierto?, de el cerebro, tiene que ver más como con la integración y con la evaluación contextual, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta otra parte? Con esta otra parte que ellos buscaban, ¿no es cierto?, que buscaban como la parte de la emoción, y pareciera que sí había una modulación. Entonces, efectivamente, esta región, ya con esto voy a terminar, estas regiones que se muestran acá en rojito, se comunican fuertemente, perdón con eso que el video del Zoom me tapa, se comunican fuertemente con estas regiones mesencefálicas, hipotálamo y otras regiones que tienen que ver con las clásicamente con la respuesta emocionales, que probablemente vieron el seminario de la sesión de ayer. No voy a entrar más en detalle en respecto. Y lo que es interesante es que la representación cerebral se activa en muchas circunstancias que tienen que ver con otros, ¿sí? Con otros en diferentes circunstancias. Por ejemplo, esta imagen de acá, ¿cierto? Aquí hay alguien cerrando el capó del auto y aquí alguien apretándose el dedo en el capó del auto. Entonces, a casi todos, espero que a todos, cuando ven esto, como que algo les produce así como una especie de dolor, que no es el dolor físico, pero algo le produce. Entonces, esto se ha nombrado como resonancia emocional o empatía, tienen diferentes nombres más cognitivos mentales. O cuando se sienten excluidos. Hay una serie de juegos en el cual de repente hay personas que están jugando entre sí a la pelota, qué sé yo, y de repente excluyen al sujeto que está siendo evaluado del juego. Entonces, cuando hay una exclusión social, bajo estos términos, parámetros, ¿no es cierto?, también ocurre alguna sensación de disconfort. Y ambas situaciones se ha visto que activan esta red que tiene que ver con la ínsula y el simulado anterior que nombró Colin en su presentación, y que eran las que se activaban, ¿no es cierto?, se activaban cuando le llegaba la oferta injusta. Ahora, ¿qué está haciendo esta red? Tiene que ver con la emoción, con las respuestas emocionales. ¿Con qué tiene que ver? Parece que su respuesta es un poquito más compleja y tiene que ver con detectar lo que sea un desequilibrio homostático. Que eso va a ser el último concepto para no alargarnos de la charla. Antes de llegar a ese concepto, les muestro un experimento que también realizamos nosotros. Entonces, buscando la actividad en estas regiones, las ínsulas anteriores, pero las personas están haciendo algo que no tiene nada que ver con las cosas sociales, tienen que ver con un juego de ruleta. Entonces, imaginemos, tienen que apostar al rojo y al rojo o al negro. Entonces cambiamos la cantidad de puntitos rojos y puntitos negros que habían en cada vez. Entonces habían ruletas que eran más favorables o que iban a esperar ganar más o menos. Pero lo importante es que cuando llegaba el resultado de su apuesta, en la ruleta se generaba, no sé, esto que se ve aquí como una oscilación rápida, que en el fondo era un cierto tipo de actividad que ocurría en esta zona. Y lo interesante que se correlacionaba a lo inesperado. Por ejemplo, si en la ruleta habían 30 negros y 2 rojos, y yo apostaba al rojo y ganaba, se activaba eso porque era inesperado. O al revés, ¿sí? Si habían
a veces una inesperada porque gane, pues si yo apostaba al negro, habían 30 negros y 2 rojos, y apostaba al negro que era seguro y no ganaba también, se activaba cuando había un evento poco probable. Entonces, es lo que más se cree que estas regiones que están conectadas con toda la respuesta emocional a nivel de la corteza parece que tienen que ver con lo que se llama, hay un desequilibrio, o sea, algo inesperado aparece, hay un evento que está fuera, ¿no es cierto?, del equilibrio esperado y motiva mi conducta para moverme de un lado para otro, ¿sí? Para no entrar tanto en el detalle. Entonces, un punto importante de estas redes cerebrales, tanto esta red que tiene que ver más con la emoción, ¿no es cierto?, comillas, emoción, digamos, que parecía que ver con los equilibrios y desequilibrios, y con esta red más que tiene que ver con cómo yo interpreto las perspectivas del otro, que en este caso en particular que se muestra acá es la red de estado por defecto que nombró con su presentación cuando la gente está divagando. Lo interesante de estas redes cerebrales que se conecta con unas diapositivas que le mostré al comienzo que tiene que ver con la variabilidad, es que esta red, uno no nace con esta red estructurada, ¿sí? Recién a los 2 años de vida, estas redes ya se estructuran de cierta forma parecida al del adulto. Esto a nivel cerebral. ¿Y qué es lo que es interesante? Que esta red, estoy hablando de la última red, la que tiene que ver con la ínsula, que tiene que ver con la ínsula y con el cingulado, que se activaba con el rechazo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que hablamos con estos desequilibrios. Esta es una red que se conecta con los estados internos del cuerpo. Se conectan con si tengo hambre, si tengo frío, si tengo sed, se conectan con eso. ¿Y qué es lo que pasa? Esta red madura, ¿no es cierto?, en la crianza temprana, porque cuando nacen los niños no tienen esta red claramente definida, sino van madurando en la crianza temprana. Y hay una relación entre mi equilibrio fisiológico, mis necesidades fisiológicas, satisfacer mis necesidades fisiológicas con la interacción social. Por eso esta red está fundamentalmente ligada a la interacción social, ¿sí? Y eso, claro, y como esa maduración es ex útero en la crianza, también genera mucha variabilidad, como veíamos al comienzo. ¿Por qué? Porque dependiendo de tu experiencia temprana, se va cambiando cómo se madura eso, ¿no es cierto? Y eso puede tener cosas problemáticas, las experiencias traumáticas tempranas, etc. Entonces, a modo para ir terminando. Entonces, cuando hablamos a nivel cerebral, nosotros podemos buscar ciertas equivalencias de otras categorías que vienen desde otra fuente, digamos, fuente más psicológica, qué sé yo, o desde la misma economía, como les nombraba algunas. Y lo importante es que estas categorías mentales, o psicológicas, o cognitivas, yo nombré algunas, ¿no es cierto?, como la emoción, la razón, la cognición, la atención, tienen cierta equivalencia en los circuitos cerebrales. Y cómo integramos nuestro conocimiento de los circuitos neuronales para poder mejorar o entender mejor estas categorías, ¿sí? Entonces, en esta no tan clara comunicación entre las dos cosas es donde hay que profundizar, ¿no? Siguiendo lo que nos decía el profesor Aboite al comienzo de esto, para poder que este diálogo sea mejor, para poder que nuestros conocimientos cerebrales nos den luces de nuestros conocimientos cognitivos, para que nos puedan dar luces de procesos más aplicados, por ejemplo, en este caso del seminario de la parte más educacional, pero no solamente limitado ahí. Bueno, y hay una serie de, no voy a entrar en el detalle, una serie de formas de poder abordar esta temática. Entonces, una es desmenuzar, ¿no es cierto? Entonces, los procesos, este proceso que nosotros que al principio imaginemos esta red de la emoción, digamos, ¿sí? Entonces, desmenuzar, pero ¿qué está haciendo exactamente? ¿Cuál es el proceso más cerebral fino? Tiene que ver con, este caso el desequilibrio homeostático, o hay varios procesos en esta red grande que se ve
que se activa, digamos, o se correlaciona, o se mapea de alguna forma con los estados emocionales. Habrán subprocesos más pequeños, por ejemplo, el desequilibrio hemostático u otros, ¿no es cierto?, que son los que están haciendo realmente el cerebro que participa en esta red. Y cómo se relaciona eso, ¿no es cierto?, con lo que nosotros llamamos emoción, con lo que nosotros llamamos razón, con lo que nosotros llamamos, no sé, cognición, etcétera, aprendizaje. Entonces, hay toda una aproximación de poder ir a estos ladrillos cerebrales más básicos para poder entender mejor, ¿no es cierto?, estos conductos más grandes, cognitivos más grandes. Y que probablemente esto tenga que ver, hay un poco lo que decía Pablo sobre Maturana, tiene que ver con una interacción evolutiva, que en el fondo el cerebro está estructurado no para resolver cosas así como, como la atención, como la emoción, sino que se hizo o se ocuparon estos circuitos para resolver problemas ecológicos concretos, ¿sí? No sé, encontrar presa, encontrar alimentos, arrancar, etcétera. Desarrollaron los animales a lo largo de la evolución, los primates, en nuestra línea, conductas complejas que eran para resolver problemas ecológicos concretos. ¿Sí? No sé, cuando se imagina cuando ya dejaron de haber, se secaron los bosques y nuestros descendientes tuvieron que bajar de los árboles y empezar a hacer colonias, no sé, un grupo. Entonces, se vio enfrentado a situaciones ecológicas complejas y concretas y circuitos cerebrales se desarrollaron para esas cosas. Entonces, ¿cómo sacar esa información para que poder lograr entender mejor, ¿no?, cómo nuestros circuitos, los circuitos cerebrales dan cuenta de nuestras conductas? Eso, muchas gracias.